Vengamos que esto estaba en la ley bases, era uno de los puntos de la ley bases que fue aprobada en el Congreso, una reforma laboral que fue reglamentada, como vos decís recién esta semana, por el Poder Ejecutivo. Yo te diría que siempre ha habido planteos que hay que cambiar la legislación laboral y todo el mundo de acuerdo que obviamente la legislación laboral viene de prácticas que no tienen que ver con las nuevas tecnologías, etcétera. Eso es parte del discurso casi, diríamos, ¿no es cierto? Cuando todo el mundo dice, sí, hace falta una nueva legislación. Esta es una legislación, esta reforma laboral muy proempresaria, claramente, es claramente proempresaria, y en realidad te diría que es la reforma laboral más importante en décadas. Claramente es una reforma importante que tiene varias aristas, digamos, y expresa un esquema de flexibilización laboral y de las contrataciones. El responsable es Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación, que dijo textualmente ayer: lo que nosotros decidimos fue crear un sistema que le permitiera a las partes diseñar la relación laboral libremente, con la única condición de que sea beneficioso tanto para el trabajador como para el empresario. Los trabajadores no sé si todos estarían de acuerdo con este esquema, digamos, porque al ser claramente proempresaria, digamos, obviamente que para algunos actores y gremios particularmente es como que va en contra de algunos derechos laborales, ¿no es cierto? Porque expresa una flexibilización que en algunos de los casos se va a traducir en un esquema de precarización del trabajo. Pensemos el periodo de prueba. Uno de los puntos es el periodo de prueba a nivel de empresas, que hasta acá estaba en 3 meses, pasa a 6 meses, pero en el caso de algunas empresas pymes con menos de 5 empleados puede llegar a un año, y en ese punto el trabajador puede ser despedido sin causa y sin indemnización. Para trabajos sin calificación, esto va a expresar un aumento de la rotación de personal. Ningún empresario va a estar echando o haciendo rotación de empleados calificados, porque los empleos calificados se buscan y se conservan en las empresas. Pero los empleos no calificados, a ver, pensemos, mozos de un bar, o ese tipo de trabajo, puede darse, probablemente se va a dar, que va a haber mayor rotación de empleos no calificados, ¿no? Este es uno de los puntos. Hay un fondo de cese laboral que intenta, en realidad, terminar con el esquema de indemnización por despido para ir a un sistema como el de la UOCRA en el sector de la construcción, donde eso existe, porque vos sos un trabajador, un albañil, y estabas en una obra, la obra terminó, la obra se terminó la actividad, ya estás 2 meses sin trabajar y entras a otra obra después, a otra actividad, y vas rotando, y hay un fondo que está armado donde los empresarios ponen todos los meses, y vos vas cobrando de ese fondo como albañil mientras no estás trabajando. Ahora, ¿eso es replicable en todas las actividades? Y no es tan así, digamos. El caso de la UOCRA es bastante particular y por supuesto que en este punto tiene que haber un convenio colectivo, porque uno dirá, entonces ahora vale para todo, para todas las actividades esto del fondo de cese laboral. No, tiene que estar avalado por el convenio colectivo de trabajo. O sea que el gremio tiene que estar de acuerdo en que se avance en esa dirección, y acá hay discrepancias, digamos, cuando uno piensa, bueno, la actividad de la UOCRA es totalmente distinta del empleo bancario o del empleo comercio, y cuál podría ser un gremio que tal vez podría estar de acuerdo en firmar el convenio colectivo, el de los gastronómicos. Por dos razones, porque en realidad vos sos mozo en la sierra, en Calamuchita, y trabajaste en un bar 5 meses, después cerraron, quedaste 3 meses sin trabajar, después agarraste en otro bar. Puede ser parecido, además, si consideramos que Barrio Nuevo, que es el titular del gremio, tiene afinidad con el gobierno. O sea que uno podría pensar, y tal vez los gastronómicos van a entrar en ese esquema, pero no sé si muchos gremios más van a convalidar en el convenio colectivo de trabajo que pasemos del sistema de indemnizaciones habitual a este sistema de fondo de cese laboral como tiene la UOCRA. Federico Sturzenegger dijo: en la industria de la construcción no hay despidos ni renuncias, lo que muestra cómo las partes lograron acordar un sistema que beneficia a ambas. Bueno, es el caso que decíamos, ¿no? Un albañil en una obra en construcción, pero es muy particular ese sector productivo en la modalidad laboral. Después hay un blanqueo, que ocurre siempre, estamos frente al blanqueo también de capitales, y acá hay un blanqueo también para intentar bajar el nivel de informalidad que existe en distintos sectores. Es un blanqueo atractivo a nivel empresario,
Y bueno, si hay un blanqueo, no deja de ser positivo para un trabajador también, obviamente, digamos, está claro. El blanqueo va a beneficiar a ambas partes. En este caso, si el incentivo tiene que ver también con qué capacidad va a tener la AFIP después para andar persiguiendo, ¿no es cierto? Si vos estás en un sector, sos un empresario en un sector donde nunca hay controles ni regulaciones, tal vez no vas a blanquear si no tenés niveles de riesgo encima. Ahora, este, esta reforma laboral que fue reglamentada esta semana tiene una figura nueva que es interesante mirar, porque hablamos del periodo de prueba, el fondo de cese laboral, el blanqueo, son cosas que habitualmente se dan, pero acá hay una figura nueva en el artículo 97 de la ley, que es la creación de una figura de un colaborador, que permite a los trabajadores independientes, vos sos un monotributista, por ejemplo, que hace mantenimiento de parques y de pileta de natación en los complejos de cabañas, en Calamuchita, y entonces vas a poder contratar hasta 3 empleados para emprendimientos sin que haya un vínculo de dependencia. Esto es una cosa novedosa. La semana pasada, te cuento porque obviamente uno dirá, bueno, es muy novedoso esto, y cómo se maneja después, cómo se va a administrar, se va a prestar a abusos. Es un mecanismo de flexibilización laboral realmente fuerte el que expresa esta figura del colaborador. La semana pasada estaba en una conferencia en Córdoba Capital y había unos abogados y había 2 abogados laboralistas. Y la verdad que en un momento uno de los abogados laboralistas hace un comentario y dice, esto va a ser una fiesta para nosotros. Porque en realidad uno puede decir, bueno, es una ley, fue aprobada en el Congreso, el Poder Ejecutivo la reglamentó, ¿qué problema va a haber? No, bueno, estamos en una república, hay 3 poderes acá, y uno es el sistema judicial. ¿No tiende a Y reemplazar esa figura, el empleo formal, por relaciones mucho más precarias con esa figura? lo que pasa que en general, si vos decías, bueno, pensemos en este caso de una empresita que hace mantenimiento de parques y de piletas en los complejos de cabaña, en general es un monotributista, en general el que hace eso, y tiene 2, 3 o 4 o 5 personas que están todas en negro. Entonces, en realidad, va a poder blanquear, aunque ese blanqueo expresa de hecho una precarización no menor, digamos. Alguien dirá, bueno, pero de estar en negro a estar en nuestro otro esquema es un poco mejor. Bueno, esto es lo que vamos a ver en la práctica, cómo funciona, pero como me decían estos abogados laboralistas, para nosotros esto va a ser una fiesta. Sí, el tema es si Porque se aplica solamente a esa figura o ese tipo de trabajo o se aplica. no, a otro, en el sector agropecuario, por ejemplo, contratistas rurales, cuando vos estás haciendo la cosecha y te cae gente de los cosecheros, o sea, va a aparecer un montón de actividades donde esta figura va a aparecer, pero como suele ocurrir, digamos, con toda norma, sobre todo en este caso de los colaboradores, que es una cosa muy novedosa, en realidad tanto la ley como la reglamentación no cubren toda la casuística.